Bueno, primero que todo, es una ley sancionada en 2020, en junio, casi en plena pandemia, donde tenía como principal finalidad resolver los conflictos que se generan claramente entre el locador y el locatario. Uno de esos, quizá el conflicto raíz, es el tema de la actualización del precio de las locaciones. Es el principal problema que vino a resolver que, si bien no lo ha resuelto la ley esta, no es por una cuestión meramente de la ley, sino por un problema económico que tenemos en Argentina que tiene que ver con la inflación, básicamente, que ha dejado de lado como el fin de la ley, que es buscar un equilibrio entre el precio de la locación que le sirva, entre comillas, al locador y al locatario. Es la indexación que se hace, es decir, la actualización del precio, es de acuerdo al ICL, que es el índice de contrato de locación, que tiene una mezcla, ese índice, que lo publica el Banco Central, de lo que tiene que ver con la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es el RIPTE, y el ICL, que tiene que ver con el índice del consumo, ¿no? De lo que tiene que ver con la inflación mensual de los consumidores. Entonces se ha generado como una actualización muy alta que al día de hoy está dando cerca de un 90% anual que se hace. Entonces, de un momento para otro se vuelve el alquiler muy oneroso y bueno, no ha cumplido, desde mi punto de vista, no ha cumplido el fin que tiene la ley esta, ¿no? Claro. Hay una estadística que, si bien es en Cava, se puede aplicar como para el resto del país, que a partir de la sanción de esta ley ha disminuido, primero que todo, el precio del metro cuadrado del inmueble, del real estate, que es el que tiene que ver con los inmuebles. Ha disminuido teniendo en cuenta, valuándolo en un tipo de cambio, o sea, en dólares, y a su vez también la escrituración ha bajado muchísimo, te diré que en un 60%. También hubo una pandemia de por medio que lo ha frenado, pero bueno, no se ha reactivado todavía lo que tiene que ver con el comercio de los inmuebles, por una cuestión de que, bueno, no es poco rentable como inversión. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido hoy en día. Hay otras alternativas que lo hacen, lo desplazan. La ley nos protege en cuanto al plazo del alquiler, por ejemplo, que si bien la gente hace normalmente cuando se comunica con un inmobiliario, con un particular, yo he notado mucho que en la práctica se ven contratos por 2 años. La ley establece que si los contratos tienen un plazo menor de 3 años, se tiene por entendido este plazo. Es decir, si se firma por 2 años, por más que las partes lo hayan firmado y digan, bueno, esto es lo que firmaste, eventualmente le digan al locatario, se entiende que el plazo mínimo de los contratos es de 3 años, ¿sí? Otra cuestión también a tener en cuenta es lo de la actualización, que en la práctica muchas veces se hace, la actualización del precio se hace cada 6 meses, y bueno, la ley establece que es cada 1 año. Entonces ahí como que se genera un conflicto que se da mucho en la práctica. Yo recibo por ahí muchas consultas con respecto a eso. El locatario tiene que saber que la actualización es cada 1 año. Está mal o bien, bueno, será una crítica que se hará al legislador, ¿no? Pero bueno, eso es lo que establece la ley. En cuanto a eso, después otras cuestiones a tener en cuenta, lo que tiene que ver con defectos o vicios que se vayan generando en la cosa local, que sería el inmueble, ¿sí? Imaginemos un estudiante que alquila un departamento, las roturas o los defectos que vaya teniendo esa cosa, los deberá afrontar el locador, es decir, el dueño de ese departamento que lo alquila, siempre y cuando no sean imputables al locatario, es decir, a la persona o este estudiante que le ponemos de ejemplo que alquila el departamento, ¿sí? Porque tiene la principal obligación el locador de no desviar el uso de la cosa, ¿sí? Que tiene que ver, la vivienda tiene que ser destinada a que la persona la pueda habitar para un departamento, para vivir y demás. Entonces, al ir rompiéndose o deteriorándose este departamento,
estaría incumpliendo la obligación del locador que tiene de mantenerlo de la forma correcta para que la persona esta la pueda aprovechar. El año pasado sonó como mucho más fuerte, hubo muchas noticias que publicaron en el momento como parecía que lo iban a tratar, pero bueno, ahora se ha detenido un poco por una cuestión de que hay otras cosas que consideran más importantes los legisladores para trabajar. Yo insisto, y esto es una cuestión personal porque yo ya lo he trabajado el tema, que podemos tener una ley muy linda, muy elegante en cuanto a la redacción y a la forma en que se la mire desde la teoría, pero el principal problema que tenemos es la inflación. O sea, si nosotros no tuviéramos inflación no estaríamos teniendo problemas, estaríamos discutiendo el plazo, es decir, un año más, un año menos, quién paga lo que se rompe y quién no. Pero sinceramente el problema que todos discutimos es el tema del pago del precio, es decir, que al locador se ve con un alquiler que lo arregla, lo pacta al principio del contrato, llegado a los 6 meses que ya producto de la inflación y la devaluación no le alcanza para nada, y después eventualmente el locatario como que se favorece en desmedro del locador, pero después tiene un aumento como muy excesivo que no es acorde a su remuneración, a su salario. Entonces como que en un momento se va beneficiando uno y se desfavorece el otro y viceversa. Entonces yo creo que el principal problema no es solamente, aclararlo esto, porque por ahí nosotros vemos las noticias y creemos que solamente el problema de la inflación es de Argentina. No, o sea, este problema se da en Alemania, se da en Francia, se da en España, se da en Países Bajos, que también tienen crisis en donde interviene el Estado para ponerle topes a los aumentos de los alquileres, a obligar a las personas que son propietarias a alquilar sus viviendas. O sea, no es solamente una cuestión meramente de Argentina, sino que es un problema que tiene que ver, es de nivel mundial.